Muy buenas a todos. En estos vídeos aprenderemos cómo sumar y restar fracciones de forma fácil desde cero. Así que, sin más que decir, empezamos. Antes de nada, decirte que en la línea de tiempo pondremos los capítulos del vídeo. Así podrás avanzar fácilmente a un punto en concreto del vídeo sin perderte, tal y como estás viendo en pantalla. Y ahora sí que sí, empezamos. Los pasos para sumar o restar fracciones son: primero, calcularemos el común denominador de todas las fracciones. Si tienes dudas sobre cómo calcular el común denominador de forma fácil, pincha en la etiqueta que te está apareciendo arriba a la derecha. Una vez hecho esto, calcularemos las fracciones equivalentes con su común denominador. Y ahora ya solo tenemos que sumar o restar los numeradores. Esto es así debido a que el valor numérico de una fracción es el resultado de dividir el numerador entre el denominador. Por tanto, si todos tienen el mismo denominador, sumar sus numeradores es lo mismo que sumar sus valores numéricos. Por esto, esta es la forma más sencilla de sumar y restar fracciones, y es la que solemos utilizar. Apliquemos estos pasos a este ejemplo. Lo primero que tenemos que calcular es el común denominador, que, como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Para ello, escribimos los primeros múltiplos de 2, que no es más que multiplicar 2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 5. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en ambas filas. En este caso vemos que 10 es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas siempre haremos lo siguiente. Primero escribimos su común denominador, que en este caso es el 10. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribimos en rojo, y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 10 entre 2 da 5, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 1. Por lo tanto, la fracción equivalente de un medio es 5 décimos. Hagamos lo mismo con un quinto. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 10. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 10 entre 5. Esta división da 2, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 1. Y por tanto, vemos que la fracción equivalente de un quinto es 2 décimos. Ahora ya solo tenemos que sumar los numeradores. Como 5 más 2 es 7, tenemos que un medio más un quinto es 7 décimos. Hagamos la siguiente operación. Lo primero que tenemos que calcular es el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Para ello, escribimos los primeros múltiplos de 3, que no es más que multiplicar 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 6. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en ambas filas. En este caso, vemos que son el 6, el 12 y el 18. Como lo que queremos es utilizar el mínimo común múltiplo, usaremos el 6. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribimos su común denominador, que en este caso es 6. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribimos en rojo, y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso vemos que 6 entre 3 da 2, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 5. Por lo tanto, la fracción equivalente a 5 tercios es 10 sextos. Hagamos lo mismo con un sexto. Es bastante fácil, ya que su denominador es 6, por lo que la fracción es la misma. Ahora ya solo tenemos que sumar los numeradores.
Como 10 más 1 es 11, tenemos que 5 tercios más 1 sexto es 11 sextos. Hagamos la siguiente operación. Lo primero que tenemos que calcular es el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Para ello, escribimos los primeros múltiplos de 10, que no es más que multiplicar 10 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 15. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en ambas filas. En este caso vemos que es el 30, que es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas siempre haremos lo siguiente. Primero escribimos su común denominador, que en este caso es 30. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 30 entre 10 da 3, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 3. Por lo tanto, la fracción equivalente a 3 décimos es 9 treintaavos. Hagamos lo mismo con 2 quinceavos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 30. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 30 entre 15. Esta división da 2, así que este número lo escribimos en rojo y multiplica el anterior numerador, que era 2. Y por tanto, vemos que la fracción equivalente a 2 quinceavos es 4 treintaavos. Ahora ya solo tenemos que sumar los numeradores. Como 9 más 4 es 13, tenemos que 3 décimos más 2 quinceavos es 13 treintaavos. Hagamos la siguiente operación. Lo primero que tenemos que calcular es el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Para ello, escribiremos los primeros múltiplos de 6, que no es más que multiplicar 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y justo debajo escribiremos los primeros múltiplos de 4. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en ambas filas. En este caso, vemos que son el 12 y el 24. Como lo que queremos utilizar es el mínimo común múltiplo, usaremos el 12. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas siempre haremos lo siguiente. Primero escribimos su común denominador, que en este caso es 12. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 12 entre 6 da 2, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 5. Por lo tanto, la fracción equivalente a 5 sextos es 10 doceavos. Hagamos lo mismo con 3 cuartos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 12. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 12 entre 4. Esta división da 3, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 3. Por tanto, vemos que la fracción equivalente a 3 cuartos es 9 doceavos. Ahora ya solo tenemos que restar los numeradores. Como 10 menos 9 es 1, tenemos que 5 sextos menos 3 cuartos es 1 doceavo. Hagamos la siguiente operación. Lo primero que tenemos que calcular es el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Para ello, escribiremos los primeros múltiplos de 3, que no es más que multiplicar 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y justo debajo escribiremos los primeros múltiplos de 4.
Una vez hecho esto, subrayaremos los números que están en ambas filas. En este caso vemos que es el 12, que es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero, escribiremos su común denominador, que en este caso es 12. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo, y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 12 entre 3 da 4, que es el número que escribiremos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 1. Por lo tanto, la fracción equivalente a un tercio es 4/12. Hagamos lo mismo con 3/4. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 12. Ahora dividiremos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 12 entre 4. Esta división da 3, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 3. Y por tanto, vemos que la fracción equivalente a 3/4 es 9/12. Ahora ya solo tenemos que restar los numeradores. Como 4 menos 9 es menos 5, tenemos que un tercio menos 3/4 es menos 5/12. Hagamos la siguiente operación. Lo primero que tenemos que calcular es el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Para ello, escribiremos los primeros múltiplos de 8, que no es más que multiplicar 8 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y justo debajo escribiremos los primeros múltiplos de 6. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en ambas filas. En este caso vemos que es el 24, que es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 24. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 24 entre 8 da 3, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 3. Por lo que la fracción equivalente a 3/8 es 9/24. Hagamos lo mismo con un sexto. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 24. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 24 entre 6. Esta división da 4. Así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 1. Y por tanto, vemos que la fracción equivalente a un sexto es 4/24. Ahora ya solo tenemos que restar los numeradores. Como 9 menos 4 es 5, tenemos que 3/8 menos un sexto es 5/24. Hagamos las siguientes operaciones. Lo primero que tenemos que calcular es el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Para ello, escribiremos los primeros múltiplos de 4, que no es más que multiplicar 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y justo debajo escribiremos los primeros múltiplos de 5 y de 10. Una vez hecho esto, subrayaremos los números que están en todas las filas. En este caso, vemos que 20 es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 20. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador.
Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 20 entre 4 queda 5, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 3. Por lo tanto, la fracción equivalente a 3 cuartos es 15 veinteavos. Hagamos lo mismo con 3 quintos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 20. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 20 entre 5. Esta división da 4, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 3. Y por tanto, vemos que la fracción equivalente a 3 quintos es 12 veinteavos. Hagamos lo mismo con 7 décimos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 20. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 20 entre 10. Esta división da 2, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 7. Y por tanto, vemos que la fracción equivalente a 7 décimos es 14 veinteavos. Ahora ya solo tenemos que sumar los numeradores. Como 15 más 12 más 14 es 41, tenemos que 3 cuartos más 3 quintos más 7 décimos es 41 veinteavos. Hagamos las siguientes operaciones. Lo primero es darse cuenta que el primer número no tiene denominador. Cuando esto pase, lo primero que tenemos que hacer es poner un 1 debajo, que no cambia nada, ya que dividir entre 1 es como no hacer nada. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. El primer denominador es un 1, por lo que no afecta en el cálculo, ya que cualquier número es múltiplo suyo, así que no lo tendremos en cuenta. Por eso escribimos los primeros múltiplos de 2, que no es más que multiplicar 2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 5. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en todas las filas. En este caso vemos que es el 10, que es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 10. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo, y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 10 entre 1 da 10, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 1. Por lo tanto, la fracción equivalente a 1 es 10 décimos. Hagamos lo mismo con un medio. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 10. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 10 entre 2. Esta división da 5, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica al anterior numerador, que era 1. Por lo tanto, vemos que la fracción equivalente a un medio es 5 décimos. Hagamos lo mismo con 3 quintos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 10. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 10 entre 5. Esta división da 2, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 3. Por lo tanto, vemos que la fracción equivalente a 3 quintos es 6 décimos. Ahora ya solo tenemos que restar los numeradores. Como 10 menos 5 menos 6 es menos 1, tenemos que 1 menos 1 medio menos 3 quintos es menos 1 décimo. Hagamos las siguientes operaciones, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero es darse cuenta que el 1 no tiene denominador. Cuando esto pase, lo que tenemos que hacer es poner un 1 debajo, que no cambia nada, ya que dividir entre 1 es como no hacer nada. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el común denominador,
que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Hay un denominador que es 1, por lo que este no afecta en el cálculo del común múltiplo, ya que cualquier número es múltiplo suyo, así que no le tendremos en cuenta. Por eso escribimos los primeros múltiplos de 3, que no es más que multiplicar 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 5. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en todas las filas. En este caso vemos que es el 15, que es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas siempre haremos lo siguiente. Primero escribimos su común denominador, que es 15. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 15 entre 3 da 5, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 2. Por lo tanto, la fracción equivalente a 2 tercios es 10 quinceavos. Hagamos lo mismo con 3 quintos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 15. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 15 entre 5. Esta división da 3. Así que este es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 3. Y por tanto, vemos que la fracción equivalente a 3 quintos es 9 quinceavos. Hagamos lo mismo con 1. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 15. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 15 entre 1. Esta división da 15, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 1. Por tanto, vemos que la fracción equivalente a 1 es 15 quinceavos. Ahora ya solo tenemos que restar y sumar los numeradores. Como 10 más 9 menos 15 es 4, tenemos que 2 tercios más 3 quintos menos 1 es 4 quinceavos. Hagamos las siguientes operaciones, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que calcular es el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Por eso escribimos los primeros múltiplos de 5, que no es más que multiplicar 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 8 y de 20. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en todas las filas. En este caso vemos que es 40, que es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas siempre haremos lo siguiente. Primero escribimos su común denominador, que en este caso es 40. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 40 entre 5 queda 8, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 3. Por lo tanto, la fracción equivalente a 3 quintos es 24 cuarentaavos. Hagamos lo mismo con 5 octavos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 40. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 40 entre 8. Esta división da 5, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 5. Por tanto, vemos que la fracción equivalente a 5 octavos es 25 cuarentaavos. Hagamos lo mismo con 7 veinteavos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 40. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 40 entre 20. Esta división da 2, así que este número es el que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 7. Por tanto, vemos que la fracción equivalente a 7 veinteavos es 14 cuarentaavos.
Ahora ya solo tenemos que sumar y restar los numeradores. Como 24 menos 25 más 14 es 13, tenemos que 3 quintos menos 5 octavos más 7 veinteavos es 13 cuarentaavos. Hagamos las siguientes operaciones, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero es darse cuenta que el 2 no tiene denominador. Cuando esto pase, lo primero que tenemos que hacer es ponerle un 1 debajo, que no cambia nada, ya que dividir algo entre 1 es como no hacer nada. Ahora tenemos que calcular el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Hay un denominador que es un 1, por lo que no afecta en el cálculo del común múltiplo, ya que cualquier número es múltiplo suyo, así que no lo tendremos en cuenta. Por eso escribimos los primeros múltiplos de 3, que no es más que multiplicar 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y justo debajo escribiremos los primeros múltiplos de 2. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en todas las filas. En este caso vemos que son el 6 y el 12. Como lo que queremos es utilizar el mínimo común múltiplo, usaremos el 6. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 6. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo, y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 6 entre 3 da 2, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 4. Por lo tanto, vemos que la fracción equivalente a 4 tercios es 8 sextos. Hagamos lo mismo con 3 medios. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 6. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 6 entre 2. Esta división da 3, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 3. Por tanto, la fracción equivalente a 3 medios es 9 sextos. Hagamos lo mismo con 2. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 6. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 6 entre 1. Esta división da 6, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 2. Por tanto, vemos que la fracción equivalente a 2 es 12 sextos. Ahora ya solo tenemos que sumar y restar numeradores. Como 8 más 9 menos 12 es 5, tenemos que 4 tercios más 3 medios menos 2 es 5 sextos. Hagamos las siguientes operaciones, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que calcular es el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Por eso escribimos los primeros múltiplos de 2, que no es más que multiplicar 2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 6 y 5. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en todas las filas. Como vemos, no hay ningún número que aparezca en todas las filas. Cuando pase esto, tenemos que mirar qué números aparecen en varias filas, y de ellos coger el más pequeño. En este caso es el 10. Así que 10 es el mínimo común múltiplo de 2 y de 5, por lo que todos los múltiplos de 10 serán múltiplos comunes de ellos. Esto quiere decir que el número que tenemos que calcular es el mínimo común múltiplo de 10 y 6. Así que escribiremos todos los múltiplos de 10 y de 6. Y vemos que el número que se repite y que por lo tanto es el mínimo común múltiplo de 2, 6 y 5 es 30. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 30.
Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 30 entre 2 da 15, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 1. Por lo tanto, la fracción equivalente a un medio es 15 treintaavos. Hagamos lo mismo con 5 sextos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 30. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 30 entre 6. Esta división da 5, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 5. Y por tanto, vemos que la fracción equivalente a 5 sextos es 25 treintaavos. Hagamos lo mismo con 4 quintos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 30. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 30 entre 5. Esta división da 6, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 4. Por tanto, vemos que la fracción equivalente a 4 quintos es 24 treintaavos. Ahora ya solo tenemos que sumar y restar los numeradores. Como 15 menos 25 más 24 es 14, tenemos que un medio menos 5 sextos más 4 quintos es 14 treintaavos. Es importante darse cuenta que 14 treintaavos se puede simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son pares. Por tanto, podemos dividir ambos números entre 2, obteniendo finalmente 7 quinceavos. Hagamos las siguientes operaciones. Lo primero que tenemos que calcular es el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Por eso escribimos los primeros múltiplos de 4, que no es más que multiplicar 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 8 y de 12. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en todas las filas. En este caso, vemos que el número que se repite en todas ellas es el 24, que es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 24. Como hemos cambiado el denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 24 entre 8 queda 3, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 7. Por lo tanto, la fracción equivalente a 7 octavos es 21 veinticuatroavos. Hagamos lo mismo con 11 doceavos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 24. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 24 entre 12. Esta división da 2, así que este número lo escribimos en rojo y multiplica el anterior numerador, que era 11. Y por tanto, vemos que la fracción equivalente a 11 doceavos es 22 veinticuatroavos. Hagamos lo mismo con 5 cuartos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 24. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 24 entre 4. Esta división da 6, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 5. Y por tanto, vemos que la fracción equivalente a 5 cuartos es 30 veinticuatroavos. Ahora ya solo tenemos que sumar y restar los numeradores. Como 21 más 22 menos 30 es 13, tenemos que 7 octavos más 11 doceavos menos 5 cuartos es 13 veinticuatroavos. Hagamos las siguientes operaciones, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que calcular es el común denominador,
que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Por eso escribimos los primeros múltiplos de 8, que no es más que multiplicar 8 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 16 y 24. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en todas las filas. En este caso, vemos que el número que se repite es el 48, que es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 48. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar el numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 48 entre 8 queda 6, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 3. Por lo tanto, la fracción equivalente a 3 octavos es 18/48. Hagamos lo mismo con 9/16. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 48. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 48 entre 16. Esta división da 3, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 9. Y por tanto, vemos que la fracción equivalente a 9/16 es 27/48. Hagamos lo mismo con 23/24. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 48. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 48 entre 24. Esta división da 2, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 23. Por tanto, la fracción equivalente a 23/24 es 46/48. Ahora ya solo tenemos que sumar y restar los numeradores. Como 18 menos 27 más 46 es 37, tenemos que 3 octavos menos 9/16 más 23/24 es 37/48. Hagamos las siguientes operaciones, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que calcular es el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Por eso escribimos los primeros múltiplos de 8, que no es más que multiplicar 8 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 40 y de 10. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en todas las filas. En este caso, vemos que el número que se repite es el 40, que es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 40. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 40 entre 8 queda 5, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 5. Por tanto, vemos que la fracción equivalente a 5 octavos es 25/40. Hagamos lo mismo con 17/40. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 40, que como es el mismo denominador, tenemos que la fracción equivalente no cambia. Hagamos lo mismo con 31/10. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 40. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 40 entre 10. Esta división da 4, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 31. Por tanto, vemos que la fracción equivalente a 31/10 es 124/40.
Ahora ya solo tenemos que sumar y restar los numeradores. Como 25 más 17 menos 124 es menos 82, tenemos que 5 octavos más 17 cuarentavos menos 31 décimos es menos 82 cuarentavos. Esta última fracción la podemos simplificar ya que ambos números son pares, por lo que si dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obtenemos que el resultado de la operación es menos 41 veinteavos, que es la fracción irreducible. Hagamos las siguientes operaciones, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero es darse cuenta que el 7 no tiene denominador. Cuando esto pase, lo primero que tenemos que hacer es poner un 1 debajo, que no cambia nada, ya que dividir entre 1 es como no hacer nada. Ahora tenemos que calcular el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Para ello, escribimos los primeros múltiplos de 4, que no es más que multiplicar 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 2 y de 12. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en todas las filas. En este caso, vemos que el número que se repite es el 12, que es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que es 12. Como hemos cambiado el denominador, tenemos que ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 12 entre 1 da 12, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 7. Por lo tanto, la fracción equivalente a 7 es 84 doceavos. Hagamos lo mismo con 3 cuartos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 12. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 12 entre 4. Esta división da 3, que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 3. Por tanto, vemos que la fracción equivalente a 3 cuartos es 9 doceavos. Hagamos lo mismo con 3 medios. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 12. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 12 entre 2. Esta división da 6, que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 3. Por tanto, vemos que la fracción equivalente a 3 medios es 18 doceavos. Hagamos lo mismo con 5 doceavos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que como coincide con el denominador que tenemos actualmente, tenemos que la fracción no cambia. Ahora ya solo tenemos que sumar y restar los numeradores. Como 84 menos 9 menos 18 más 5 es 62, tenemos que 7 menos 3 cuartos menos 3 medios más 5 doceavos es 62 doceavos. Esta última fracción la podemos simplificar, ya que ambos números son pares, por lo que si dividimos entre 2 al numerador y al denominador, tenemos que el resultado de la operación es 31 sextos, que es la fracción irreducible. Hagamos las siguientes operaciones, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es calcular su común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Por ello, escribimos los primeros múltiplos de 4, que no es más que multiplicar 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 6, 9 y 12. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en todas las filas. En este caso, vemos que el número que se repite es el 36, que es el mínimo común múltiplo.
Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 36. Como hemos cambiado el denominador, tenemos que ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 36 entre 9 queda 4, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 5. Por lo tanto, la fracción equivalente a 5 novenos es 20/36. Hagamos lo mismo con un cuarto. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 36. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 36 entre 4. Esta división da 9, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 1. Por tanto, la fracción equivalente a un cuarto es 9/36. Hagamos lo mismo con 5 sextos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 36. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 36 entre 6. Esta división da 6, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 5. Por tanto, vemos que la fracción equivalente a 5 sextos es 30/36. Hagamos lo mismo con 7/12. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 36. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 36 entre 12. Esta división da 3, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 7. Por tanto, vemos que la fracción equivalente a 7/12 es 21/36. Ahora ya solo tenemos que sumar y restar los numeradores. Como 20 más 9 menos 30 más 21 es 20, tenemos que 5 novenos más un cuarto menos 5 sextos más 7/12 es 20/36. Esta última fracción la podemos simplificar, ya que ambos números son pares, por lo que si dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obtenemos que el resultado de la operación es 10/18, que vuelven a ser pares, así que volvemos a dividir entre 2 al numerador y al denominador, obteniendo la fracción irreducible de 5 novenos. Hagamos la siguiente operación combinada. Por jerarquía de operaciones, lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis. Como ambos paréntesis están separados, los podemos hacer a la vez. Estas operaciones las escribimos aparte y las realizamos. Hagamos 1 menos 1/3. Como sabemos, el común denominador de 1 y 3 es 3, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Ahora veamos por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 3 entre 1 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 3 entre 3 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 1 menos 1/3 es 2/3, que es lo que escribimos en la operación combinada. Hagamos ahora 1/2 menos 1/5. Como sabemos, el común denominador de 2 y 5 es 10, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 10 entre 2 es 5, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 10 entre 5 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 1/2 menos 1/5 es 3/10, que es lo que escribimos en la operación combinada. Ahora ya solo tenemos que hacer 2/3 menos 3/10. Como siempre, la escribimos aparte y la realizamos. El común denominador de 3 y 10 es 30, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 30 entre 3 es 10, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. 30 entre 10 es 3,
que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 2 tercios menos 3 décimos es 11 treintavos, que es el resultado de la operación combinada. Hagamos la siguiente operación combinada. Por jerarquía de operaciones, lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis. Como ambos paréntesis están separados, los podemos hacer a la vez. Estas operaciones las escribimos aparte y las realizamos. Hagamos 1/2 más 5/6. Como sabemos, el común denominador de 2 y 6 es 6, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 6 entre 2 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 6 entre 6 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 5. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores, obtenemos que 1/2 más 5/6 es 8/6. Como ambos números son pares, dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obteniendo que el resultado de la operación es 4 tercios, que es lo que escribimos en la operación combinada. Hagamos ahora 1/4 más 2 tercios. Como sabemos, el común denominador de 4 y 3 es 12, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 12 entre 4 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 12 entre 3 es 4, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores, obtenemos que 1/4 más 2 tercios es 11 doceavos, que es lo que escribimos en la operación combinada. Ahora ya solo tenemos que hacer 4 tercios menos 11 doceavos. Como siempre, la escribimos aparte y la realizamos. El común denominador de 3 y 12 es 12, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 12 entre 3 es 4, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 4. 12 entre 12 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 11. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 4 tercios menos 11 doceavos es 5 doceavos, que es el resultado de la operación combinada. Hagamos la siguiente operación combinada, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Por jerarquía de operaciones, lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis. Como ambos paréntesis están separados, los podemos hacer a la vez. Estas operaciones las escribimos aparte y las realizamos. Hagamos 5/6 menos 3/4. Como sabemos, el común denominador de 6 y 4 es 12, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 12 entre 6 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 5. 12 entre 4 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 5/6 menos 3/4 es 1/12, que es lo que escribimos en la operación combinada. Hagamos ahora 1/2 más 1/4 más 1/8. Como sabemos, el común denominador de 2, 4 y 8 es 8, por lo que escribimos este denominador en todas las fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 8 entre 2 es 4, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 8 entre 4 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 8 entre 8 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que es 1. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores,
obtenemos que 1/2 más 1/4 más 1/8 es 7 octavos, que es lo que escribimos en la operación combinada. Ahora ya solo tenemos que hacer 1/12 menos 7 octavos. Como siempre, lo escribimos aparte y lo realizamos. El común denominador de 12 y 8 es 24, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 24 entre 12 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 24 entre 8 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 7. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 1/12 menos 7 octavos es menos 19/24, que es el resultado de la operación combinada. Hagamos la siguiente operación combinada, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Por jerarquía de operaciones, lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis. Como ambos paréntesis están separados, los podemos hacer a la vez. Estas operaciones las escribimos aparte y las realizamos. Hagamos 3 décimos más 2 quinceavos. Como sabemos, el común denominador de 10 y 15 es 30, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 30 entre 10 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que es 3. 30 entre 15 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que es 2. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores, obtenemos que 3 décimos más 2 quinceavos es 13 treintaavos, que es lo que escribimos en la operación combinada. Hagamos ahora 2 tercios más 3 quintos menos 1. Como sabemos, el común denominador de 1, 3 y 5 es 15, por lo que escribimos este denominador en todas las fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 15 entre 3 es 5, que es el número que multiplica el anterior numerador, que es 2. 15 entre 5 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que es 3. 15 entre 1 es 15, que es el número que multiplica el anterior numerador, que es 1. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos y restamos los numeradores, obtenemos que 2 tercios más 3 quintos menos 1 es 4 quinceavos, que es lo que escribimos en la operación combinada. Ahora ya solo tenemos que hacer 13 treintaavos menos 4 quinceavos. Como siempre, la escribimos aparte y la realizamos. El común denominador de 30 y 15 es 30, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 30 entre 30 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 13. 30 entre 15 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 4. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 13 treintaavos menos 4 quinceavos es 5 treintaavos. Como ambos números terminan en 5 o 0, tenemos que son divisibles entre 5, así que dividimos entre 5 al numerador y al denominador, obteniendo que el resultado de la operación combinada es 1/6. Hagamos la siguiente operación combinada, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Por jerarquía de operaciones, lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis. Como ambos paréntesis están separados, los podemos hacer a la vez. Estas operaciones las escribimos aparte y las realizamos. Hagamos 1/4 más 1/5 más 1/10. Como sabemos, el común denominador de 4, 5 y 10 es 20, por lo que escribimos este denominador en todas las fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 20 entre 4 es 5,
que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 20 entre 5 es 4, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 20 entre 10 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores, obtenemos que un cuarto más un quinto más un décimo es 11 veinteavos, que es lo que escribimos en la operación combinada. Hagamos ahora 1 menos un medio menos un quinto. Como sabemos, el común denominador de 1, 2 y 5 es 10, por lo que escribimos este denominador en todas las fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 10 entre 1 es 10, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 10 entre 2 es 5, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 10 entre 5 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que es 1. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 1 menos un medio menos un quinto es 3 décimos, que es lo que escribimos en la operación combinada. Ahora ya solo tenemos que hacer 11 veinteavos menos 3 décimos. Como siempre, la escribimos aparte y la realizamos. El común denominador de 20 y 10 es 20, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 20 entre 20 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 11. 20 entre 10 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 11 veinteavos menos 3 décimos es 5 veinteavos. Como ambos números terminan en 5 o en 0, tenemos que son divisibles entre 5. Así que dividimos entre 5 al numerador y al denominador, obteniendo que el resultado de la operación combinada es un cuarto. Hagamos la siguiente operación combinada. Por jerarquía de operaciones, lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis. Como ambos paréntesis están separados, los podemos hacer a la vez. Estas operaciones las escribimos aparte y las realizamos. Hagamos 2 tercios más 3 quintos menos 1. El común denominador de 1, 3 y 5 es 15, por lo que escribimos este denominador en todas las fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 15 entre 3 es 5, que es el número que multiplica el anterior numerador, que es 2. 15 entre 5 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que es 3. 15 entre 1 es 15, que es el número que multiplica el anterior numerador, que es 1. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos y restamos los numeradores, obtenemos que 2 tercios más 3 quintos menos 1 es 4 quinceavos, que es lo que escribimos en la operación combinada. Hagamos ahora 3 quintos menos 5 octavos más 7 veinteavos. El común denominador de 5, 8 y 20 es 40, por lo que escribimos este denominador en todas las fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 40 entre 5 es 8, que es el número que multiplica el anterior numerador, que es 3. 40 entre 8 es 5, que es el número que multiplica el anterior numerador, que es 5. 40 entre 20 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que es 7. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos y restamos los numeradores, obtenemos que 3 quintos menos 5 octavos más 7 veinteavos es 13 cuarentavos, que es lo que escribimos en la operación combinada. Ahora ya solo tenemos que hacer 4 quinceavos menos 13 cuarentavos. Como siempre, la escribimos aparte y la realizamos. El común denominador de 15 y 40 es 120, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 120 entre 15 es 8, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 4.
120 entre 40 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 13. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 4 quinceavos menos 13 cuarentaavos es menos 7 120avos, que es el resultado de la operación combinada. Hagamos la siguiente operación combinada, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Por jerarquía de operaciones, lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis. Como ambos paréntesis están separados, los podemos hacer a la vez. Estas operaciones las escribimos aparte y las realizamos. Hagamos 5 medios menos 2 más 3 décimos. El común denominador de 1, 2 y 10 es 10, por lo que escribimos este denominador en todas las fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 10 entre 2 es 5, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 5. 10 entre 1 es 10, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. 10 entre 10 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos y restamos los numeradores, obtenemos que 5 medios menos 2 más 3 décimos es 8 décimos. Como ambos números son pares, dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obteniendo que el resultado es 4 quintos, que es lo que escribimos en la operación combinada. Hagamos ahora 5 octavos más 17 cuarentaavos menos 31 décimos. El común denominador de 8, 40 y 10 es 40, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 40 entre 8 es 5, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 5. 40 entre 40 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 17. 40 entre 10 es 4, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 31. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos y restamos los numeradores, obtenemos que 5 octavos más 17 cuarentaavos menos 31 décimos es menos 82 cuarentaavos. Como ambos números son pares, dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obteniendo que el resultado es menos 41 veinteavos, que es lo que escribimos en la operación combinada. Es importante darse cuenta que la siguiente operación que tenemos que realizar es 4 quintos menos 41 veinteavos. Por lo tanto, como hay dos signos menos seguidos, la operación que tenemos que realizar es 4 quintos más 41 veinteavos. Ahora ya solo tenemos que hacer 4 quintos más 41 veinteavos. Como siempre, la escribimos aparte y la realizamos. El común denominador de 5 y 20 es 20, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 20 entre 5 es 4, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 4. 20 entre 20 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 41. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores, obtenemos que 4 quintos más 41 veinteavos es 57 veinteavos, que es el resultado de la operación combinada. Hagamos la siguiente operación combinada, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Por jerarquía de operaciones, lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis. Como ambos paréntesis están separados, los podemos hacer a la vez. Estas operaciones las escribimos aparte y las realizamos. Hagamos 3 octavos menos 1 sexto. El común denominador de 8 y 6 es 24, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador.
24 entre 8 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. 24 entre 6 es 4, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 3 octavos menos 1 sexto es 5 24avos, que es lo que escribimos en la operación combinada. Hagamos 7 menos 3 cuartos menos 3 medios más 5 doceavos. El común denominador de 1, 2, 4 y 12 es 12, por lo que escribimos este denominador en todas las fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 12 entre 1 es 12, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 7. 12 entre 4 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. 12 entre 2 es 6, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. 12 entre 12 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 5. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos y restamos los numeradores, obtenemos que 7 menos 3 cuartos menos 3 medios más 5 doceavos es 62 doceavos. Como ambos números son pares, dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obteniendo que el resultado es 31 sextos, que es lo que escribimos en la operación combinada. Ahora ya solo tenemos que hacer 5 24avos menos 31 sextos. Como siempre, la escribimos aparte y la realizamos. El común denominador de 24 y 6 es 24, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 24 entre 24 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 5. 24 entre 6 es 4, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 31. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 5 24avos menos 31 sextos es menos 119 24avos, que es el resultado de la operación combinada. Hagamos la siguiente operación combinada, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Por jerarquía de operaciones, lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis. Como ambos paréntesis están separados, los podemos hacer a la vez. Estas operaciones las escribimos aparte y las realizamos. Hagamos 3 cuartos más 7 novenos. El común denominador de 4 y 9 es 36, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 36 entre 4 es 9, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. 36 entre 9 es 4, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 7. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores, obtenemos que 3 cuartos más 7 novenos es 55 36avos, que es lo que escribimos en la operación combinada. Hagamos 5 novenos más 1 cuarto menos 5 sextos más 7 doceavos. El común denominador de 9, 4, 6 y 12 es 36, por lo que escribimos este denominador en todas las fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 36 entre 9 es 4, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 5. 36 entre 4 es 9, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 36 entre 6 es 6, que es el número que multiplica el anterior numerador, que es 5. 36 entre 12 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que es 7. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos y restamos los numeradores, obtenemos que 5 novenos más 1 cuarto menos 5 sextos más 7 doceavos es 20 36avos. Como ambos números son pares, dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obteniendo que el resultado es 10 18avos, que vuelven a ser pares, así que volvemos a dividir entre 2 al numerador y al denominador, obteniendo 5 novenos, que es lo que escribimos en la operación combinada.
Ahora ya solo tenemos que hacer 55/36 menos 5 novenos. Como siempre, la escribimos aparte y la realizamos. El común denominador de 36 y 9 es 36, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 36 entre 36 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 55. 36 entre 9 es 4, que es el número que multiplica el anterior numerador, que es 5. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 55/36 menos 5 novenos es 35/36, que es el resultado de la operación combinada. Hagamos la siguiente operación combinada, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Por jerarquía de operaciones, lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis o corchetes, y dentro de estos volvemos a aplicar la jerarquía de operaciones. Como vemos, hay dos corchetes grandes separados, por lo que lo podemos hacer a la vez. Y aplicando la jerarquía de operaciones, vemos que las operaciones que tenemos que hacer son las que están dentro de los paréntesis. Estas operaciones las escribimos aparte y las realizamos. Hagamos 3/4 menos 1/6. El común denominador de 4 y 6 es 12, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 12 entre 4 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. 12 entre 6 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 3/4 menos 1/6 es 7/12, que es lo que escribimos en la operación combinada. Hagamos 1/6 más 1/8. El común denominador de 6 y 8 es 24, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 24 entre 6 es 4, por lo que este número es el que multiplica el anterior numerador, que era 1. 24 entre 8 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores, obtenemos que 1/6 más 1/8 es 7/24, que es lo que escribimos en la operación combinada. Por jerarquía de operaciones tenemos que hacer los corchetes. Como están separados, podemos hacerlos a la vez. Las operaciones dentro de los corchetes las escribimos aparte y las realizamos. Hagamos 3 menos 7/12. El común denominador de 1 y 12 es 12, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 12 entre 1 es 12, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. 12 entre 12 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 7. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 3 menos 7/12 es 29/12, que es lo que escribimos en la operación combinada. Hagamos 2 menos 7/24. El común denominador de 1 y 24 es 24, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 24 entre 1 es 24, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. 24 entre 24 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 7. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 2 menos 7/24 es 41/24, que es lo que escribimos en la operación combinada. Ahora ya solo tenemos que hacer 29/12 menos 41/24. Como siempre, la escribimos aparte y la realizamos. El común denominador de 12 y 24 es 24,
por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 24 entre 12 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 29. 24 entre 24 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 41. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 29 doceavos menos 41 24avos es 17 24avos, que es el resultado de la operación combinada. Hagamos la siguiente operación combinada. Por jerarquía de operaciones, lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis o corchetes, y dentro de estos volvemos a aplicar la jerarquía de operaciones. Como vemos, hay dos corchetes grandes separados, por lo que los podemos hacer a la vez. Y aplicando la jerarquía de operaciones, vemos que las operaciones que tenemos que hacer son las que están dentro de los paréntesis. Estas operaciones las escribimos aparte y las realizamos. Hagamos 3 octavos menos 1 sexto. El común denominador de 8 y 6 es 24, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 24 entre 8 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. 24 entre 6 es 4, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 3 octavos menos 1 sexto es 5 24avos, que es lo que escribimos en la operación combinada. Hagamos 7 octavos menos 5 sextos. El común denominador de 8 y 6 es 24, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 24 entre 8 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 7. 24 entre 6 es 4, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 5. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 7 octavos menos 5 sextos es un 24avo, que es lo que escribimos en la operación combinada. Por jerarquía de operaciones tenemos que hacer los corchetes, que como están separados podemos hacerlos a la vez. Las operaciones dentro de los corchetes las escribimos aparte y las realizamos. Hagamos 4 tercios menos 5 24avos. El común denominador de 3 y 24 es 24, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 24 entre 3 es 8, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 4. 24 entre 24 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 5. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 4 tercios menos 5 24avos es 27 24avos. Como las cifras de ambos números son múltiplos de 3, tenemos que podemos dividir entre 3 tanto al numerador como al denominador, obteniendo 9 octavos, que es lo que escribimos en la operación combinada. Hagamos 2 quintos menos un 24avo. El común denominador de 5 y 24 es 120, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 120 entre 5 es 24, por lo que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. 120 entre 24 es 5, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 2 quintos menos un 24avo es 43 120avos, que es lo que escribimos en la operación combinada. Ahora ya solo tenemos que hacer 9 octavos menos 43 120avos. El común denominador de 8 y 120 es 120, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 120 entre 8 es 15, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 9. 120 entre 120 es 1,
que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 43. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 9 octavos menos 43 120avos es 92 120avos. Como ambos números son pares, tenemos que dividir entre 2 tanto al numerador como al denominador, obteniendo así 46 60avos, que vuelven a ser pares, así que volvemos a dividir entre 2, obteniendo 23 30avos, que es el resultado de toda la operación combinada. Hagamos la siguiente operación combinada, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Por jerarquía de operaciones, lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis o corchetes, y dentro de estos volvemos a aplicar la jerarquía de operaciones. Como vemos, hay dos corchetes grandes separados, por lo que podemos hacerlos a la vez. Y aplicando de nuevo la jerarquía de operaciones, vemos que las operaciones que tenemos que hacer son las que están entre paréntesis. Estas operaciones las escribimos aparte y las realizamos. Hagamos 5 tercios menos 1. El común denominador de 3 y 1 es 3, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 3 entre 3 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 5. 3 entre 1 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 5 tercios menos 1 es 2 tercios, que es lo que escribimos en la operación combinada. Hagamos 2 quintos menos 1 tercio. El común denominador de 5 y 3 es 15, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 15 entre 5 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. 15 entre 3 es 5, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 2 quintos menos 1 tercio es 1 quinceavo, que es lo que escribimos en la operación combinada. Hagamos 2 menos 7 sextos. El común denominador de 1 y 6 es 6, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 6 entre 1 es 6, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. 6 entre 6 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 7. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 2 menos 7 sextos es 5 sextos, que es lo que escribimos en la operación combinada. Hagamos 3 cuartos menos 1 tercio. El común denominador de 4 y 3 es 12, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 12 entre 4 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. 12 entre 3 es 4, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 3 cuartos menos 1 tercio es 5 doceavos, que es lo que escribimos en la operación combinada. Por jerarquía de operaciones tenemos que hacer los corchetes. Como están separados, podemos hacerlos a la vez. Las operaciones dentro de los corchetes las escribimos aparte y las realizamos. Hagamos 2 tercios más 1 quinceavo. El común denominador de 3 y 15 es 15, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 15 entre 3 es 5, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. 15 entre 15 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que es 1. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores, obtenemos que 2 tercios más 1 quinceavo es 11 quinceavos, que es lo que escribimos en la operación combinada.
Hagamos 5 sextos menos 5 doceavos. El común denominador de 6 y 12 es 12, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 12 entre 6 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 5. 12 entre 12 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 5. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 5 sextos menos 5 doceavos es 5 doceavos, que es lo que escribimos en la operación combinada. Ahora ya solo tenemos que hacer 11 quinceavos menos 5 doceavos. El común denominador de 15 y 12 es 60, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 60 entre 15 es 4, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 11. 60 entre 12 es 5, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 5. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 11 quinceavos menos 5 doceavos es 19 sesentaavos, que es el resultado de la operación combinada. Hagamos la siguiente operación combinada. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Por jerarquía de operaciones, lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis o corchetes. Y dentro de estos tenemos que volver a aplicar la jerarquía de operaciones. Como vemos, hay dos corchetes grandes separados, por lo que podemos hacer ambos a la vez. Y aplicando la jerarquía de operaciones, vemos que las operaciones que tenemos que hacer son las que están entre paréntesis. Estas operaciones las escribimos aparte y las realizamos. Hagamos un quinto más 8 quinceavos. El común denominador de 5 y 15 es 15, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 15 entre 5 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 15 entre 15 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 8. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores, obtenemos que un quinto más 8 quinceavos es 11 quinceavos, que es lo que escribimos en la operación combinada. Hagamos un medio menos 23 treintavos. El común denominador de 2 y 30 es 30, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 30 entre 2 es 15, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 30 entre 30 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 23. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que un medio menos 23 treintavos es menos 8 treintavos. Como ambos números son pares, tenemos que dividir entre 2 tanto al numerador como al denominador, obteniendo que el resultado de la operación es menos 4 quinceavos, que es lo que escribimos en la operación combinada. Es importante darse cuenta de que el segundo corchete aparece 17 treintavos más menos 4 quinceavos. Como hay dos signos seguidos, aplicamos la regla de los signos, obteniendo que la operación a realizar es 17 treintavos menos 4 quinceavos. Por jerarquía de operaciones tenemos que hacer los corchetes. Como están separados, podemos hacerlos a la vez. Las operaciones dentro de los corchetes las escribimos aparte y las realizamos. Hagamos 13 veinteavos menos 11 quinceavos. El común denominador de 15 y 20 es 60, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 60 entre 20 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 13. 60 entre 15 es 4, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 11.
Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 13 veinteavos menos 11 quinceavos es menos 5 sesentaavos. Como ambos números terminan en 0 o en 5, tenemos que pueden dividirse entre 5. Por lo tanto, dividimos entre 5 al numerador y al denominador, obteniendo que el resultado de la operación es menos un doceavo, que es lo que escribimos en la operación combinada. Hagamos 17 treintaavos menos 4 quinceavos. El común denominador de 15 y 30 es 30, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 30 entre 30 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 17. 30 entre 15 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 4. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 17 treintaavos menos 4 quinceavos es 9 treintaavos. Como ambos números son divisibles entre 3, tenemos que dividir entre 3 tanto al numerador como al denominador, obteniendo que el resultado de la operación es 3 décimos, que es lo que escribimos en la operación combinada. Por jerarquía de operaciones, vemos que la operación hacer es 7 doceavos menos un doceavo menos 3 décimos. Es importante darse cuenta de que hay dos menos seguidos, por lo que transformamos estos dos menos en un más. Y por eso ya solo tenemos que hacer 7 doceavos más un doceavo menos 3 décimos. El común denominador de 12 y 10 es 60, por lo que escribimos este denominador en todas las fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 60 entre 12 es 5, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 7. 60 entre 12 es 5, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 60 entre 10 es 6, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos y restamos los numeradores, obtenemos que 7 doceavos más un doceavo menos 3 décimos es 22 sesentaavos. Como ambos números son pares, tenemos que dividir entre 2 tanto al numerador como al denominador, obteniendo que el resultado de la operación es 11 treintaavos, que es el resultado de la operación combinada. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Con todos estos ejemplos, seguro que ya sabes cómo hacer todas las sumas y restas de fracciones del examen. Así que en los próximos vídeos veremos cómo multiplicar y dividir fracciones. Así que ya sabes, si quieres aprender más, dale like, campanita, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Chao!